Mi papá siempre de pequeño lo recuerdo filmando proyectos, escribiendo historias. Él tenía tantas historias de tantas cosas y algunas pues se hicieron películas. Somos cuatro hijos, yo soy el segundo, tengo una hermana mayor, sigo yo, mi hermana Poli y mi hermano Rafael, Rafael Aluza, igual que mi papá. Cuando era niño me gustaba mucho la astronomía. Cuando era pequeño yo le decía a mi papá que yo quería ser astronauta. Conforme fui creciendo fue cambiando eso, después quería ser aviador. Me gustaban los aviones, los helicópteros, todos mis juguetes eran relacionados con vuelos y por supuesto vuelos espaciales también me gustaba, pues estaba la cosa de el primer hombre en la luna y todo eso, ¿verdad? Entonces era lo que me llamaba la atención de niño. Bueno, por ejemplo, mi papá siempre de pequeño lo recuerdo filmando proyectos, escribiendo historias. Me recuerdo de cuando me acostaba, oía la máquina de escribir de esas de antes, ¿verdad? Que cómo sonaban cuando escribías en el teclado. Pues me recuerdo de mi papá escribiendo todas las historias. Él tenía tantas historias de tantas cosas y algunas pues se hicieron películas. Con respecto a mi mamá, pues sea siempre apoyándolo en sus proyectos. Y ya cuando mi papá comenzó las coproducciones con México, pues mi mamá era la relaciones públicas, por decir una palabra. Cuando estaban filmando en Guatemala, filmaban una semana, mi mamá era la que se llevaba todo el material a México a revelar y a que lo viera el productor en México y llamaba y decía tales escenas hay que repetirlas, tal escena el maquillaje se ve mal, etcétera. Y era el contacto de mi papá para con los artistas mexicanos también. Lo que más le aprendí a mi papá fue su persistencia de lograr sus objetivos. Él, su sueño era hacer cine y finalmente logró hacerlo y a lo grande con producciones con México, con grandes artistas de la época de oro del cine mexicano. Creo que fue bastante necio y persistente hasta que logró su objetivo. Eso le aprendí a mi papá. Y a mi mamá, pues el apoyo y el cariño hacia su pareja, hacia sus hijos. Mi primer acercamiento fue, yo tenía más o menos 5 o 6 años. En esa época mi papá se dedicaba más a hacer publicidad, tanto en televisión como en periódicos. Entonces me recuerdo que yo serví de modelo para un anuncio de unas patinetas. Entonces tengo una fotografía, yo como de 5 años, posando con una patineta, no eran eléctricas, frente a la fuente que está en el Parque Central. Es interesante porque en las fotos se me ve la frente bien grande, pero es porque me caí y se me hizo un chinchón. Entonces en la foto se me ve como un cacho aquí. Y después ya vinieron las películas, la sonrisa de mi madre en 1970 y en 1972 Super Saña, el niño del espacio, donde hice un protagónico. Sí, bueno, mi papá ya estaba haciendo las coproducciones con México cuando yo entré a estudiar medicina. O sea, yo la actuación no la vi como algo que me iba a dedicar para el resto de mi vida. O sea, tal vez yo lo veía como un hobby, como algo que como mi papá era productor y director, pues yo
podía participar en las películas y qué bien, qué bonito, pero no lo veía como una profesión. Entonces, y tomando en cuenta que te digo desde pequeño siempre me interesó leer y la biología y todo esto, pues estudié medicina, me gradué de médico, pero siempre quedó ese gusanito de la actuación, de poder estar en proyectos cinematográficos. O sea, sí, creo que al final de cuentas sí, como que me gustó bastante, pero ya no lo pude hacer porque estaba pues ejerciendo mi profesión. Me voy a Estados Unidos y en Estados Unidos, por la experiencia que tenía con cámaras y todo esto, pues resulté de portavoz del Departamento de Salud Pública de San Francisco y de Oakland para Univision y Telemundo. Entonces daba entrevistas, pero relacionadas con medicina. Lo que pasa es de que yo me jubilé de medicina en Estados Unidos, regresé a Guatemala. En esa época yo tenía 50 años, todavía me sentía como muy joven para estar jubilado. Vine a Guatemala y abrí mi clínica privada, pero revisando todo el material de mi papá, encontré el guión de la película Soy de Zacapa. Y yo me recordaba que era su ilusión hacer la película. Entonces pensé, voy a leer el guión, a ver de qué se trata. Lo leí y me encantó la historia. Entonces dije, voy a producir la película. Así de la nada, como que yo era productor o había estudiado producción. Dije, voy a producir la película. La produje y ya cuando la vi en pantalla grande y todo, me sorprendí de lo que le había aprendido a mi papá en cuestiones de producción, porque yo me tiré al agua así como voy a producir y la película se hizo. Entonces, a raíz de esa película, cerré la clínica y entonces ya me dediqué de lleno a esto de producción y actuación, porque en algunos de mis proyectos yo actúo, no en todos, pero cuando hay oportunidad actúo, papeles chiquitos, pero me encanta la producción. La manera en que me preparo es, bueno, primero tienes que tener una idea de qué es lo que quieres hacer, ¿verdad? Por ejemplo, con El Señor de Esquipulas, yo quería hacer una película basada en una historia que mi papá dejó una sinopsis. Entonces me preparé consiguiendo a alguien que en base a esa sinopsis me hiciera un guión cinematográfico. Entonces ahí ya vino esa preparación, de ahí la otra preparación fue qué título le vamos a poner a la película, porque originalmente se llamaba La Virgen Chicana, porque iba a ser una coproducción Estados Unidos, México, Guatemala. Entonces, cuando se hizo la adaptación y se escribió el guión, entonces a cambiarle el nombre y hacerle todo el énfasis al Señor de Esquipulas. En eso siento yo que es la preparación, después ver quién va a dirigir, ya teniendo quién va a dirigir, entonces platicar con el director acerca de los personajes a quienes se les va a contactar, que yo no soy de hacer casting para mis proyectos. Y la razón que no hago es porque mi papá tampoco hacía. Entonces yo aprendí a no hacer casting. Mi papá contactaba a las personas, ya sea porque las conocía o por referencias, que le decían tal persona es muy buen actor, actriz. Y así es como me he manejado yo. Mis proyectos ahorita está el libro Lanuza y el cine en Guatemala. Es un libro que se lanzó ahorita el 1 de marzo. Es una biografía de Rafael Lanuza. Ahí cuento todo lo que mucha gente tal vez por no saber exactamente han inventado cosas de mi papá, y aquí está toda su historia de cómo comenzó a hacer cine, cómo hizo los contactos con México para hacer las 6 producciones que se hicieron. Llego hasta el momento en que mi papá fallece y se rompen todos los contactos de cine guatemalteco con México, y al final un poco de lo que yo he hecho en cuestiones de producciones. El libro actualmente lo vende la editorial Kazam, con Z, Kazam, y también me pueden contactar a mí directamente, ya sea en Facebook, en Instagram, mi nombre es Luigi Lanuza, y pueden adquirir un ejemplar, ya sea conmigo o con la editorial.
y ahorita se está escribiendo un guión cinematográfico porque pienso grabar a final de año un largometraje que se va a llamar El Tesoro del Fantasma, que en realidad el título es una película que Rafael Lanuza había hecho en los años 50, filmada en el castillo de Dorión en Amatitlán. Creo que ya no voy a poder grabar ahí, pero más que todo esa es la inspiración de la película El Tesoro del Fantasma. El título es el mismo y más o menos tengo idea de qué trataba la historia de esa época. La película se perdió, pero esa es mi próximo proyecto. Que se recordara como el esfuerzo que yo he hecho para que se mantenga el recuerdo del trabajo de Rafael Lanuza, porque mucho de lo que estoy haciendo es basado precisamente, inspirado en lo que mi papá hizo o lo que ya no le dio tiempo a hacer. Entonces, no me interesa mucho el Luigi Lanuza como productor o actor, me interesa el legado Lanuza, tal y como dice el libro, Lanuza y el cine en Guatemala, porque no solo fue mi papá, fue también mi tío Claudio Lanuza, mi tío Carlos Lanuza y el resto de todos los Lanuza que tuvieron que ver en las producciones. Y tengo entendido que yo soy el último de los Lanuza en hacer cine, porque ya no hay nadie Lanuza cuando yo ya no esté que vaya a hacer algo de esto. Entonces aquí se va a acabar la dinastía de los Lanuza cinematógrafos.